Si en la llamada época de oro de la danza, el público se guía por la novedad extrema de coreografías ya independizadas del modelo clásico y con una fuerte presencia temática de lo popular, más las lecciones de Martha Graham, José Limón y George Balanchine y los coreógrafos de Broadway, en las siguientes etapas, así por falta de presupuesto no se consoliden grandes compañías, trabajan con éxito los coreógrafos que son discípulos de Javier Francis, Guillermina Bravo, Raúl Flores Canelo, Guillermo Arriaga. Luego de una etapa de aislamiento, la moda internacional del ballet y sus estrellas estimula a la danza mexicana que hoy, sin censura alguna y con una variedad de grupos y coreógrafos, da sus versiones de la sensibilidad urbana, del ballet clásico, de la danza oriental, del realismo y las creaciones abstractas. Al terminar la etapa de confianza de la industria cinematográfica misma y del público que se da en llamar época de oro del cine mexicano, suceden años de pasmo y repetición, salvados por películas de Luis Buñuel. En 1965, el concurso de cine experimental reanima a la industria y auspicia films como La Fórmula Secreta, de Rubén Gámez, y En este pueblo no hay ladrones, de Alberto Isaac. Qué raro, ¿verdad? Una década más tarde, surgen cineastas formados en la cultura fílmica y en la visión que desiste del nacionalismo a favor de la temática nacional. El público no regresa en las proporciones debidas, se acentúan las dificultades económicas de la industria y eso facilita el alud de films sin proyecto artístico alguno, sustentado en la explotación rápida. Sin embargo, las excepciones generan públicos nuevos y métodos narrativos. En el mundo de Arturo Ripstein, El Castillo de la Pureza, El Lugar sin Límites, Cadena Perpetua, entre otras, la violencia psíquica y la violencia física se funcionan en ámbitos solo poblados de situaciones límite. Ahí no nos encuentran. ¡Las cosas! ¡Déjalas! Están por todo. Felipe Casals, desde la estética del estremecimiento, revela las historias y la crueldad del fanatismo religioso, Canoa, y las dimensiones carcelarias de la pobreza y la ignorancia, Las Poquianchis y El Apando. Jorge Fons, con magnífica sensibilidad popular, recrea el universo de las vecindades, El Callejón de los Milagros, Caridad, Los Albañiles, y dirige la primera versión narrativa del 2 de octubre de 1968, Rojo Amanecer. Paul Leduc, en una trayectoria experimental, va del relato de la Revolución, RID, México Insurgente, a las biografías mitológicas. José Estrada, de filmografía muy desigual, dirige una reflexión ácida sobre la provincia, los indolentes. Salen de cualquier parte. A ver si con las... Marcela Fernández Violante, de temática y estilos variados, aporta la sensibilidad feminista. Amables radioescuchas, XEPRI interrumpe su programa para transmitir el... Las generaciones siguientes, a cambio de las inmensas dificultades de filmación, disponen de un conocimiento técnico y artístico compartido
y del arrinconamiento progresivo de la censura. La madurez temática, tan prohibida durante medio siglo al cine mexicano, es ya prerequisito de directores y argumentistas. Aparecen entre muchos otros María Novaro, Danzón, Fernando Sariñana, Hasta Morir, Marisa Sistach, Alejandro González Iñárritu, Amores Perros. En 1953, Juan Rulfo publica El Llano en Llamas y en 1955, Pedro Páramo, obras maestras reconocidas internacionalmente. Los cuentos de El Llano en Llamas recrean admirablemente el horizonte de la desesperanza agraria, la asfixia de las mentalidades, la cerrazón de los pequeños pueblos, la violencia que es el lenguaje agregado sin el cual no se comprenden el atraso y el espíritu de la sobrevivencia. Y Pedro Páramo, la historia del cacique de la media luna, el ir y venir de vivos y muertos, el relato del amor de Pedro por Susana San Juan, es muy probablemente la novela más conocida del siglo XX mexicano. Escribí cuentos tratando de buscar una forma para Pedro Páramo, a quien llevaba en la cabeza desde hacía muchos años. La idea me vino del supuesto de que a un hombre, antes de morir, se le presenta la visión de su vida. Yo quise que fuera un hombre ya muerto el que la contara. Originalmente, solo Susana San Juan estaba muerta y desde la tumba repasaba su vida. Allí, entre las tumbas, entre los sepulcros, estableció sus relaciones con los demás personajes que también estaban muertos. Juan José Arreola vierte su prosa admirable en cuentos, novelas y textos de intención clásica. Los relatos de confabulario y varia invención contienen fantasía y sentido del humor. Y La Feria es muy probablemente la mejor descripción, a la vez satírica y literal, de un pueblo en el tránsito del semifeudalismo a la semimodernidad. He gozado mucho. Pero el aura dentro de la que he vivido es la angustia, der Angst. Y entonces el aura de la angustia me envuelve por todas partes. Soy un islote individual rodeado por un mar de angustia. Y realmente este mundo en que estoy viviendo ahora no me ayuda a salvarme. Dos narradores muy importantes de la segunda mitad del siglo XX, Ricardo Garibay y Elena Garro. Garibay, en su obra narrativa que incluye La casa que arde de noche, Bellísima bahía y Las glorias del Gran Púas, conjunta la pasión por la prosa clásica con el registro de la picaresca y el habla popular en los ámbitos del cine, el deporte y la vida política. Y Elena Garro, dramaturga de primer orden, Felipe Ángeles, es también la novelista en La realidad y la irrealidad, en Los recuerdos del porvenir y La culpa es de los tlaxcaltecas. Si Tamayo es, luego de los muralistas, el pintor mexicano más conocido por su obra de ambición cosmogónica, y si Frida Kahlo es una gran moda internacional, no solo de las feministas, los artistas plásticos que se van a conocer a partir de 1960 ya no requieren de temas nacionalistas y pueden, libremente, hacer a un lado la ideología y ser abstractos o figurativos. Después de los escritores más jóvenes, pues Juan García Ponce, que fue como el gran crítico de la generación de ruptura. Volví de
de Francia en el año 56 y en ese año se creó una galería que se llamó Antonio Sousa en la calle de Génova. En esa galería era como la que en su momento era como la más de vanguardia y trataba de tomar a los pintores más destacados de México. Entonces ahí estaba Tamayo, Leonora Carrington, Rufino Tamayo, Günter Guerzo, Palen, etc. Así que decidí que que me iba a quedar con lo que más me interesó, que era color, textura y forma, y geometría, estructura. Y a partir de ahí empezaron a salir las primeras cosas abstractas. A la cortina de nopal, bautizada por José Luis Cuevas, la desbarata el impulso de la modernización, que provoca la sensibilidad fundada en la unión de los contrarios. El narcisismo de José Luis Cuevas, esa constante necesidad de sobreexposición, de estar expuesto casi siempre la imagen. Yo creo que no responde el supuesto narcisismo, ¿verdad?, a un problema psicológico, ni mucho menos, sino simplemente es una estrategia perfectamente planeada desde que yo era muy niño. O sea, digamos desde los 14 años, que es la edad en la que realizo mi primera exposición, ¿verdad? Y todo esto surge por haber sido yo ya desde entonces tan lector de muchas novelas. Entonces, siempre me identificaba yo con algunos personajes de las novelas, ¿no? Desde luego la identificación primera era con Raskolnikov, el personaje de Crimen y Castigo, ¿no?, de Dostoyevsky. Y los pintores abstractos, Vicente Rojo, Lilia Carrillo, Manuel Felgueres, Fernando García Ponce, conviven sin problemas con un gran artista de pesadillas y subversiones del orden visual, Cuevas, con un artista de trazos fuertes y búsqueda de color, Rodolfo Nieto, y con creadores inspirados por su tradición de origen, la oaxaqueña, que a partir de ellos es otra tradición, Francisco Toledo, Rodolfo Morales. Si Morales traza una suave patria de figuras que se niegan y afirman en el espejo de las costumbres, Toledo, pintor, escultor, grabador, ceramista, tapicero, fotógrafo, reelabora un paraíso para su muy personal disfrute, erótico, zoomórfico, de fábulas que no requieren de narración.